Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Mira, quería, hacer un video y compartir un poco, justo estuve viendo hoy sobre el tema de lo que son los espíritus, sobre lo que son los demonios, eh, y hay mucha gente, de hecho hay iglesias que no creen en echar fuera demonios, en esas cosas, hay muchas iglesias que dicen que, que Jesús ya lo hizo, que Él ya nos hizo libre, he escuchado creencias de personas que bueno, que enseñan diferentes doctrinas conforme a sus iglesias. Lo cierto es que, que la Biblia dice que Jesús no- nos manda en realidad, o sea, es parte, es parte de la liberación de las almas, de que, la liberación, es más, la Biblia dice que la liberación es el pan de los hijos, así dice la Biblia, y es importante, y quiero, hablar de un poco, quiero hacer un video cortito, pero es hablar de mi experiencia, la experiencia que yo he tenido, de las veces que he hecho liberación, las veces que he tenido confrontaciones, porque a veces no es solamente imponer las manos sobre otra persona y hacer una liberación, echar fuera un demonio, sino que a veces el ambiente en el que nos rodea, a veces peleamos con espíritus, con principados, con potestades, y uno los percibe. En ocasiones, yo en mi primera experiencia que tuve, que la quería compartir, la primera experiencia que tuve, recuerdo que yo era nuevo en el Evangelio, creo que llevaba un año y medio más o menos, era un jovencito, y una vecina le avisa a mi mamá, la mujer, se sentía mal, se sentía descompuesta. La vecina tenía una amiga de ella o una hermana, no sé qué, si era una parienta de ella, era un pariente, no sé qué lo que era. La invita a su casa, la mujer se descompuso. Como la señora sabía que nosotros íbamos a la iglesia, nos pidió si le pidió a mi mamá si podíamos ir a orar por ella, así que yo dije que sí, no me negué. Recuerdo que ese día yo predicaba en la radio y justo ese día tenía que ir a evangelizar, a cumplir el programa radial de esa tarde, y recuerdo que me acerqué a la casa de esta mujer. Cuando la veo, hoy lo entiendo, en ese momento era muy nuevo, más o menos tenía una idea de lo que era echar fuera un demonio, pero no sabía, no estaba asesorado sobre el tema, no era maduro para usar la palabra correcta. Entonces, cuando fui, encontré a la mujer, su semblante se notaba que no era ella, o sea, había un espíritu incorporado. De hecho, no era un espíritu, eran más de un espíritu, porque se notaba en su rostro estaba disfigurado, y la mujer caminaba como perdida, así que la sentamos, recuerdo, en una silla. Y yo le voy a contar mi experiencia porque sinceramente era inexperto en eso, no tenía experiencia. Después con el tiempo, eso también me sirvió porque yo me empecé a asesorar, empecé a indagar, cómo se echa fuera un demonio, cómo se trata con la persona, cómo es el tema de la liberación, y me empecé a asesorar, después fui aprendiendo en el proceso, pero esa fue mi primera experiencia, era un jovencito, imagínense, no tenía prácticamente, póngale un año y medio de conocer a Cristo. Y bien, si bien yo me había firmado mucho en lo que eran las cosas de Dios, no tenía experiencia con el tema de liberación y tampoco me manejaba en un ámbito como decir, estaba muy familiarizado con la liberación, que dijéramos, no, cada culto que teníamos veía liberación, porque de última uno ahí ya más o menos tiene como las bases, digamos. Así que como no estaba muy asesorado con el tema, no sabía, fui, oré, y en realidad, nunca la idea fue reprender un demonio, o sea, yo no oré por la mujer para que se manifestaran los espíritus. Y es más, a la vista se veía la mujer en su rostro, estaba manifestado, o sea, no era ella. Entonces cuando recuerdo que la sentamos en la silla, en mi inexperiencia, en vez de ponerme enfrente de la persona, yo me puse en la espalda, digamos. Recuerdo que la sentamos en la silla y yo, en vez de ponerme de frente a la persona, me puse de espalda, por detrás. Después con el tiempo fui aprendiendo, pero como le digo, era un jovencito, era menor encima, creo que tenía 16, 17 años. Y recuerdo que cuando le impongo la mano, empiezo a orar por la mujer, por sanidad, para que Dios la ayudara. Y recuerdo que estaba mi mamá y estaban mis hermanos también, que ellos se congregaban conmigo, que fueron los que me ayudaron. Y recuerdo que la mujer, apenas impuse las manos y le dije en el nombre de Jesús, el demonio se manifestó. Recuerdo que se quería parar y me quería golpear. Se manifestó un demonio de ira, porque los espíritus se ponen agresivos
y más cuando son descubiertos, más si uno descubre qué tipo de espíritu es. Porque usted cuando va a imponer, esto lo fui aprendiendo después cuando... Yo hablo desde mi experiencia. Yo no quiero dejar en claro que yo no soy un experto en liberación, ni mucho menos. Yo hablo desde la experiencia y de lo que yo he aprendido, de lo que yo he indagado. Hay espíritus que usted para debilitar a los demonios, un demonio que se manifiesta, usted si lo descubre, qué tipo de demonio es, si es un demonio de ira, si es un espíritu de fornicación, si es un espíritu de adulterio, si es un espíritu de muerte. Usted cuando ya lo identifica, el espíritu pierde. Hay espíritus que al ser descubiertos se manifiestan violentamente, y la mayoría, por decirlo, y hay otros que, bueno, que son como que tratan de esconderse, y al ser descubiertos el demonio se debilita, es como que pierde su fuerza. Entonces por eso también es importante saber cuando enfrentamos en una liberación o cuando estamos ahí, primero indagar. ¿Por qué le digo esto? Porque bueno, yo después había descubierto, y hay una escritura de hecho que dice que no impongamos las manos con ligereza sobre ninguna persona. No tenemos que ir ligeramente a imponer mano sobre una persona, claro. Después yo indagué y supe que esta mujer hacía 2 días, creo, estaba en esa condición porque hacía 2 días ella había ido y había consultado a un brujo, eh, a una bruja, y claro, la gente que quiero decirle, si está viendo videos, personas que no se congregan, sepan que siempre que van a consultar a un brujo o a una bruja, eso trae cosas malas a nuestras vidas. La Biblia le llama demonio, nos cargamos de cosas que son malas, que después afectan nuestras vidas, afectan nuestras reacciones. Entonces, esta mujer había tenido ese problema, por eso estaba en esa condición. De hecho, recuerdo que no quedó libre, porque bueno, después lo fui entendiendo, como le digo, fui madurando. Ahí en un caso así, primero se estudia a la persona, se le pregunta, cuando uno la sienta, antes de imponer las manos, se le pregunta a la persona, bueno, qué es lo que hizo, porque si cayó en esa condición, algo hizo, capaz que a veces tiene pecado oculto, a veces en otras ocasiones la persona, como en este caso, había consultado a brujos, o sea, se había llenado de espíritu por lo que ella misma había hecho, o sea, eso no es para Dios, eso no es de agrado. Entonces ella, al ir a un brujo, a consultar a un brujo, ya le dio legalidad a los demonios y los demonios entraron en su cuerpo. Después los demonios empezaron a manifestarse en su cuerpo, y ya la persona, hay personas que pierden el control, eh, no tienen el dominio sobre su cuerpo. Por eso usted va a ver que en las calles, en las cárceles, en los hospitales, en los lugares que usted vaya, va a haber espíritus manifestados que los demonios se dan a conocer, y los espíritus son conocidos por su característica. Por eso le digo, hay espíritus de ira que buscan golpear a la otra persona, que buscan hacer daño. Están los demonios de envidia también, los espíritus de envidia. De hecho, en el principio, si nosotros vamos a la Biblia, el primer asesinato, o sea, que se manifiesta el espíritu de muerte, es en el caso de Abel y de Caín. Y de hecho, el demonio que impulsó a la muerte fue la envidia. Fue lo primero que el Caín primero sintió envidia, después la envidia trabaja siempre con el espíritu de muerte. Son dos demonios que trabajan con los celos, trabajan siempre en conjunto. Por eso mismo Jesús dijo que un reino dividido no puede permanecer. Los demonios trabajan siempre en conjunto. Ellos trabajan en equipo. Entonces, hay demonios que, bueno, usted, como le digo, los va a reconocer por sus características. Los demonios son conocidos por sus características. Entonces, hay espíritus que usted ya son muy notorios en la persona. O sea, la persona manifiesta cosas que no son normales. Usted dice no. Por eso inclusive hay gente que la tienen capaz y la encierran en un loquero o la encierran en un manicomio. Y a veces la persona, el problema que está cargando no es un problema natural. Es un problema, si bien ha tomado lugar quizá en su vida un espíritu de locura, que ese espíritu se llama legión. Si bien ha tomado, que en realidad también Legión, el nombre Legión abarca en realidad lo que son de 3.000 demonios para arriba. Imagínense una persona cargada con eso, es claro que se va a volver inclusive loca la persona, y va a actuar de forma que no son comunes por los mismos espíritus que buscan manifestarse en la persona. Entonces, este tipo de personas, por eso a veces hay personas que al no buscar de Dios, por eso nosotros necesitamos de Dios. No, yo no digo
que un psicólogo capaz que por ahí no nos puede ayudar, no nos puede aportar algo, pero hay problemas que nosotros tenemos que son espirituales y solamente los puede tratar Dios. A veces un psicólogo no nos puede ayudar en ciertos problemas y no estoy tirando al piso su trabajo, ni mucho menos, ni desvalorizando su trabajo, sino que digo, hay problemas que nosotros tenemos que son espirituales. Entonces, en el caso, bueno, de esta persona había estado acudiendo a brujos y bueno, y se había cargado de cosas malas, que fue lo que después pasó. Después, bueno, tuve otra experiencia también que no fue en sí una liberación, sino que, bueno, tuve enfrente de una persona. Esta persona recuerdo que estábamos hablando, no recuerdo bien el tema, la tenía sentada en una mesa, la tenía enfrente y recuerdo que la persona, claro, de repente está la persona en sí como que se fue, se le desfiguró el rostro y la persona se convirtió en otra. Entonces yo me di cuenta de la situación y se manifestó en el rostro de la persona un rostro de ira, se enojó de repente la persona. Y yo entendía, teniendo conocimiento en esto, que siempre me ha gustado también indagar, ver videos, asesorarme, siempre me ha gustado ese ámbito. Entonces, cuando vi esa reacción en la persona, miré y la persona me empezó a hablar y me hablaba como entre dientes, digamos, no se le entendía a lo que me decía y me miraba y me hacía como que parpadeaba un poco con los ojos, pero con una mirada penetrante, una mirada de ira. Y recuerdo que empecé a sentir que mi estómago se me revolvía. Y sentado, imagínense sentado, mis piernas empezaron a debilitar, empecé a sentir en mis piernas como una debilidad. Entonces empiezo a mirar a esta persona, que era una mujer, la empiezo a mirar y empiezo dentro mío, en mi conocimiento, empiezo a reprender porque yo sabía que no era la persona. Y aparte, por eso le digo, no todos son demonios. ¿En qué sentido se lo digo? Por ejemplo, la muerte no es un demonio normal. La muerte es un principado. Entonces, un principado trabaja con mucho espíritu, como le digo, trabajan en conjunto. Entonces, imagínese la muerte con envidia, con celo, con ira y con muchos espíritus más que se con envidia y con muchos espíritus más que se manifiestan. De ahí usted tiene manipulación y un montón, un grupo de demonios que incorporan en una persona y imagínese después la persona, cuando uno de esos demonios se manifestó muerte o se manifestó un demonio de brujería. De hecho los brujos que trabajan con magia negra trabajan con todo este conjunto de espíritus. Ellos usan el espíritu de muerte, usan la envidia, porque sin ir más lejos, un brujo o alguien que te hace brujería es alguien que te tiene envidia. De hecho, eso es lo que lleva a la persona que no es tan un brujo. Si te tiene que trabajar para matarte, lo hace. Te pactan para verte en la ruina, en la miseria. Hay brujos que te trabajan para secarte por dentro. La brujería es malvada porque trabajan para el diablo, trabajan para las tinieblas. Entonces, digo, he estado enfrente de brujos, sinceramente, y yo por eso digo, hablo desde mi experiencia. No es lo mismo que usted esté frente a una persona que se manifiesta, una persona que se manifiesta en sí un espíritu, porque la persona quizás y se incorporó un espíritu y usted sacó un tema bíblico y la persona se manifestó, eso es una cosa, pero cuando usted tiene parado enfrente un brujo, una bruja, que practica brujería fuerte, que se maneja con macumba, que se maneja con vudú, que maneja magia negra. Estos tipos de brujos no son cualquier brujo y uno tiene que estar en un nivel espiritual para enfrentarlo, porque en ese caso cuando yo me enfrenté con esta persona que era una mujer, claro, yo después con el tiempo indagué porque la conocía muy poco y descubrí que era una bruja que hacía trabajos de brujería, que tiraba las cartas, como se dice, que lo ven muy normal, eso es brujería. Ella, claro, prendía vela, tenía su altar, y ellos también, es como nosotros los cristianos, ellos hacen oraciones, eh, invocando a los demonios. De hecho, ellos en sus altares hacen cosas para invocar demonios, pactan a la gente con la muerte, hacen maldad. Entonces, uno para pararse frente a un brujo, no es, usted así nomás no lo va a vencer. O sea, con un cristianismo manufacturado a un brujo fuerte, o un satanista, no se lo derriba así nomás.
No estoy tirando ni mucho menos ni desprestigiando el poder de Dios, porque no hay brujo que pueda, y de hecho todo se sujeta al nombre de Cristo. No hay brujo que no se sujete al poder de Jesús. No hay brujo que no se sujete a la unción. Pero yo lo que digo, estos tipos de demonios, los demonios de brujería, como en el caso de Jezabel, que es la bruja que nosotros vemos en la Biblia, ¿qué demonio manejaba ella? Ella manejaba manipulación, manejaba espíritu de adulterio, de fornicación, ella trabajaba con la muerte y trabajaba en un montón de espíritus. Si usted ve el caso y usted lee, ¿qué hizo ella? Ella cuando Elías va y cuando ella amenaza de muerte a Elías, ella le lanzó una brujería a través de sus palabras que impactó a Elías, lo enganchó medio débil, que Elías fue y se escondió en una cueva. Imagínense, para hacerle sentir miedo a Elías, que era un hombre que había detenido el tiempo, que era un hombre que había hecho descender fuego del cielo. Eso hace también que nosotros estemos atentos y digamos, bueno, si Elías, que hizo esas cosas bajo el Espíritu Santo, recibió un ataque de brujería, y medio que lo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que afirmarnos? ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar firmes contra esos ataques? Yo personalmente soy un joven que, bueno, en mi experiencia no me asustan los brujos, no les tengo miedo. No soy el joven que, ay, un brujo, un satanista. No, al contrario, voy al frente. Creo que Dios me está preparando para un ministerio evangelístico, sinceramente. Siempre desde niño vi eso. Siempre me llamó la atención predicar, el pararme en un estadio, el ver gente recibiendo a Cristo, es mi pasión. Entonces creo que también el tipo de ministerio que capaz que Dios me ha entregado a mí es el evangelista, el que va y penetra en las tinieblas. El evangelista no es mucho de temerle a un brujo. Es más, el evangelista no hace falta que el brujo lo ataque, el evangelista va al frente. El evangelista toma posición porque Dios lo formó ese ministerio para impactar en las tinieblas. Si usted se fija, el evangelista es el ministerio que tiene que ir a buscar las almas. El ministerio, no digo que los demás no pueden echar fuera demonios, sino lo que digo que el evangelista es el más común, que usted va a ver que hace liberación de espíritu, el que lidia, que se para en un estado, el que lidia con los brujos, el que pelea con las tinieblas, el que recibe mucho ataque, porque hay que ver que el evangelista es el que impacta en las tinieblas y rescata, rescata las almas para Cristo. Y si el diablo algo, y el trabajo que el diablo lleva a cabo es destruir la creación de Dios, porque él aborrece a Dios, y como aborrece a Dios, aborrece su creación, y nosotros somos parte de su creación. Entonces el propósito del diablo siempre va a ser destruir al hombre, destruir la creación de Dios. Entonces cuando viene una persona con un don de evangelista, esta persona, claro, es un problema para Satanás. Por eso cada vez que un evangelista pise una ciudad, Satanás quiere cortarle la cabeza. Satanás lo quiere sacar del medio, porque un evangelista tiene muchos dones, porque Dios lo capacita con armas y con herramientas, porque este tipo de ministerio, como le digo, es el que se mete en las tinieblas. Entonces tiene que tener una oración de intercesión, tiene que tener una oración que tenga poder, tiene que ser una persona que Dios con lo que Dios lo carga con unción, le da una unción de guerra, porque hay diferentes tipos de unciones. Después quisiera hablar sobre eso también, pero el evangelista es el que tiene la unción de guerra, que va al frente, que no lo asusta un demonio, no lo asusta un brujo. Entonces digo, yo hablo desde mi experiencia, por eso a mí, en mi caso, la brujería no me asusta. Sí, recibí ataque. También me gustaría contarlo en el video, que bueno, que a mí me hicieron amarre. Yo en un tiempo me aparté de Dios, había estado lejos de Dios. Creo que también todo ayuda para bien, porque la misma Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. En un momento recuerdo que me aparté de Dios, y bueno, recibí amarre, me hicieron pacto con sangre, me trabajaron, me hicieron trabajo con gatos, me hicieron trabajo con perros. Recibí muchos ataques de brujería que, bueno, al no tener la cobertura de Dios, porque me había apartado, creo que así todo Dios tuvo misericordia de mi vida, y todo eso me enseñó, porque una vez que volví a los caminos de Cristo, aprendí de todas esas experiencias y dije, wow, esto es así, y aprendí. Dios me empezó a dotar de armas espirituales para poder enfrentar y penetrar. Creo que también termina siendo un propósito de parte de Dios también, porque me sirve y me capacita. ¿Por qué le digo esto? Hay personas que cuando se manifiesta un espíritu sienten temor. Yo he estado en iglesia, de hecho estuve en una iglesia, recuerdo en Mendoza, que ellos tenían un manto de liberación,
que cuando el pastor, el predicador, el evangelista, el que se paraba en la plataforma, recuerdo que desde ahí ellos oraban y reprendían los espíritus porque era una iglesia muy numerosa. Recuerdo que los demonios se manifestaban en la silla, en los lugares. Recuerdo que se escuchaba uno que gritaba por allá, otro que gritaba por allá y se manifestaban. Y nunca fui de sentir ese temor, al contrario. De hecho, recuerdo que después, bueno, me terminé yendo de esta iglesia, pero recuerdo que me quería meter en el ámbito porque ellos tenían un equipo de liberación donde ellos enseñaban, capacitaban jóvenes y capacitaban personas de la iglesia, hermanos de la iglesia, para trabajar en eso, digamos, para servir en la iglesia en lo que es liberación. Tenían un grupo que ellos habían preparado específicamente para eso. Me parecía muy bien porque se manejaban de una forma muy ordenada en ese sentido. Y bueno, y la verdad que fue algo que a mí me gustaba mucho de esa iglesia, ver cómo la unción de liberación bajaba porque, como le digo, se manifestaban los demonios en la silla. No hacía falta que fuera un hermano, un evangelista, un predicador a imponer manos, sino que directamente oraban desde la plataforma y los demonios se manifestaban. Era impresionante. Nunca lo había visto antes, pero digo, había gente que así como a mí me gustaba eso, había gente que se asustaba y decía, no, eso que lo que, y eso. Por eso le digo, hay gente que inclusive choca y hay ministerios, como dije al principio, hay iglesias que no creen en el tema de la liberación, he visto iglesias que no creen y está bien, puede ser por ahí su doctrina, sí creo que es parte, como dije, hay una escritura que dice que el pan de los hijos, la liberación es el pan de los hijos. Entonces, es necesario a veces el tema de liberación porque hace falta. Hace falta en una iglesia por ahí hacer liberación. Hay personas que vienen cargadas y hay veces que la persona no está luchando con un hábito natural. A veces lo que se manifiesta en algunas personas son espíritus, son demonios. Yo he visto personas y de hecho era parte también de lo que quiero contar. Recuerdo que en una ocasión hice un ayuno y había sido un ayuno de un par de días, no fue de 1 o 2 días, fue un ayuno un poco más largo, que también tuve una experiencia espiritual fuerte. Recuerdo que en un momento entrego mi ayuno, pero claro, había estado varios días de ayuno y recuerdo que salgo y entro en un lugar a comprar y la gente me miraba, me querían comer, literal, me subía al colectivo y me miraban, claro, y yo empecé a ver que claro, que yo con el ayuno que había hecho, yo estaba impactando en las tinieblas, entonces los demonios se manifestaban en las personas. Imagínese y usted siente la presión. Yo he pasado, inclusive he tenido, en Mendoza me pasaba, yo pasaba de Mendoza de un barrio a otro y usted en el ambiente, en la atmósfera, usted nota, ¿entiende? ¿Qué tipo de demonio domina cada sector? Usted va a entrar yo entraba en lugares donde se manejaba mucha droga, mucha delincuencia, y usted pasaba y usted sentía la muerte, usted sentía literal, usted sentía la muerte alrededor, claro, porque es el demonio que gobierna en esa zona. Capaz que de usted un ejemplo, va y pasa a un barrio que quizás se ve más lindo, casa más linda, y usted dice, acá reina el materialismo, toda la gente egoísta, toda la gente le gusta el dinero, toda la gente... Porque cada ciudad tiene un espíritu que gobierna. Por eso le digo, y eso en la atmósfera, la persona que tiene este tipo de experiencia, la atmósfera lo siente. Yo, por ejemplo, tengo esa experiencia. Entonces yo entro a un lugar y yo distingo ahí nomás el demonio que se maneja. Yo entro en una casa y yo me doy cuenta, si digo, wow, esta casa tiene una paz terrible. Usted se da cuenta cuando el Espíritu Santo, inclusive a veces hasta en los aromas. A veces yo he entrado en casas donde hay una paz terrible. Usted puede oler el olor a aceite, literal. Usted puede oler como si hubieran rociado aceite. Usted dice, la unción de Dios se pasea en esa casa, es impresionante. Y he entrado en lugares donde capaz que está todo limpio y se siente olor a podrido, se siente olor a suciedad, a podrido. Claro, y usted dice, está todo limpio, la casa está limpia, tiene toda la vajilla limpia, el baño está limpio, está todo limpio, pero usted entra al lugar y se siente un aroma como a podrido, como a putrefacto, claro, porque son espíritus que gobiernan esa casa, son espíritus que se manifiestan en ese lugar. Entonces, a través de los olores los percibo. ¿Por qué le hablo esto? Yo le dije desde un comienzo, yo hablo desde mi experiencia, como Dios trata conmigo. Sé que Dios con otras personas trata de diferente manera y revela a las personas de diferente manera. Cada persona depende del ministerio que Dios va a entregar en sus manos, el ministerio que Dios le va a dar es como Dios lo capacita.
Yo, por ejemplo, esa es mi manera en la que Dios me ha hecho discernir. De hecho, yo he tenido experiencia que he visto el mundo espiritual. He entrado en lugares donde he estado hablando con familia y yo veo las sombras, veo sombras que pasan así, veo como los demonios se pasean y usted siente una atmósfera pesada y empieza a sentir una presión en su cabeza como que le están apretando su cabeza. Usted dice, claro, hay opresión demoníaca. Yo he entrado en lugares donde siento la presión y tengo que empezar a clamar dentro mío, en mi espíritu, y empiezo a clamar a Dios y usted siente como que si le pusieran la cabeza contra la pared y se la tuvieran apretando. O va a sentir un silbido, un zumbido en su oreja. Por ejemplo, a mí, Dios trata de esa manera conmigo y yo digo, wow, esta casa tiene muchos demonios que se mueven en el mundo espiritual y usted los identifica. Por lo menos yo lo identifico de esa manera. Otra de las experiencias que también me ha pasado, que he entrado en lugares y me falta la respiración, empiezo como que siento que me asfixio. Entonces, claro, en una ocasión me pasó, entré en un lugar y sentía como que me asfixiaba, claro, y Dios me hablaba a mi espíritu y me decía, hay un demonio fuerte en el lugar que después, bueno, con el tiempo descubrí qué tipo de espíritu era. Y claro, el demonio me declara la guerra ahí, se siente la opresión del espíritu cuando usted llega. Y más si usted es alguien que porta algo de parte de Dios, esos demonios van a mover a los brujos, van a mover a las personas de su alrededor, van a mover gente que para buscar destruirlo, para sacarlo del medio. Cuando Jesús llegaba a las aldeas, llegaba a ciudades, buscaban sacarlo. De hecho, cuando Jesús liberó al Gadareno, que era esta persona que también tenía una legión de demonios adentro, lo había tomado un espíritu de locura, dice la Biblia que él se tiraba en el fuego, hacía cosas incoherentes. Se tiraba en el fuego, se arrastraba, se ponía violento, dice que lo tenían que atar con cadena y él rompía las cadenas, imagínense la fuerza que tenía, porque los demonios hacen eso, no era la persona, sino que eran los espíritus manifestándose en él. Entonces, este tipo de demonios, y en realidad los demonios, la Biblia dice que en mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. Entonces, la Biblia dice, los demonios creen, dice, creo que en Santiago, si no me equivoco, los demonios creen y tiemblan. Así dice, creen en que en Dios. Ellos creen y tiemblan. Por eso ellos respetan el nombre de Jesús. Por eso ellos respetan el nombre de Cristo. Entonces, si bien nosotros en el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios, yo le hablo desde mi experiencia como Dios trata conmigo. Siempre Dios demanda que esté en ayuno, que uno esté en oración, que sea una persona de oración, de ayuno. Porque como le digo, cuando usted se para frente a una persona que practica la brujería, que hace vudú, que hace macumba, que el espíritu de muerte, usted se ve que cuando yo le conté hace unos minutos esta experiencia de esta persona que tenía sentado enfrente mío, recuerdo que la persona en un momento salió de sí y me miraba con una mirada, pero sanguinaria, una mirada de ira. Y la persona, claro, mientras me estaba mirando, porque me miraba fijamente a los ojos, estaba como haciendo como una oración diabólica. Entonces, claro, yo empecé a sentir el ataque, empecé a sentir que mi estómago literal se revolvía y empecé a sentir como un vacío en mi estómago, claro, el ataque. Y empecé a sentir una debilidad en mi cuerpo, mis piernas sentado. Imagínense lo que le cuento, sentado mis piernas empezaron a aflojar. Entonces digo, no. Y Dios me hablaba y me decía, estás frente a un principado. No estás peleando con cualquier demonio, tenés un principado enfrente. Entonces yo empecé a clamar. Y al principio, claro, me agarró desprevenido. Ya después cuando yo descubrí, cuando Dios me revela, me habla y me dice, estás frente a un principado, yo ahí ya tomé autoridad. Entonces, más allá de que yo sentí el choque, empecé a sentir en la atmósfera, porque usted se siente en la atmósfera. Entonces empecé a sentir en la atmósfera que algo estaba pasando, empecé yo a tomar el control de la situación. Entonces, una vez que empiezo a tantear a la persona, yo como trato, como Dios más o menos me enseña a mí, yo hablo como le digo desde mi experiencia, empiezo a tantear y busco, porque lo que siempre me ha funcionado cuando tengo esas luchas así es descubrir al espíritu. Entonces lo escucho hablar y cuando veo que el demonio me ha pasado, estoy con persona hablando y la persona está largando cosas y yo la miro y estoy mirando a la persona y digo, no es la persona, estoy hablando con un demonio de ira, un demonio de violencia. Entonces ya sé después cómo tratar. Entonces lo estudio, lo miro y después cuando veo que el demonio ya está manifestado, lo ataco.
Entonces sí, pero la palabra, pum, y ellos algo que aborrecen, como le digo, ellos dice la Biblia que creen y tiemblan. Entonces ellos respetan a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo venció. Dice la Biblia que cuando Jesús se levantó al tercer día de entre los muertos, inclusive la muerte no tiene más poder sobre nosotros, sobre los cristianos, sobre los hijos de Dios. La muerte no tiene poder porque Jesús la venció. Dice que él levantó a los principados y a las potestades y al mismo diablo, y dice la Biblia que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Jesús fue la única persona que pudo vencer la muerte, por eso los demonios respetan el nombre de Jesús y de hecho ellos respetan la unción. Por eso cuando yo había hecho el ayuno, el cuerpo, cuando usted hace ayuno, porque el ayuno va acompañado de oración, va acompañado de lectura, usted se tiene que apartar horas con Dios. No es solamente abstenerse de comida, porque si usted solamente se abstiene de comida y no lo acompaña con oración y no lo acompaña con lectura, usted no está haciendo un ayuno, usted está haciendo una dieta. Eso es diferente. Ahora, cuando usted se guarda para Dios y dice, no, voy a ayunar, y usted se mete en su cuarto y se queda ahí y se tiene que pasar 2, 3 horas en oración, lo hace, ¿entiende? Porque mientras más grande sea su ministerio, más Dios le va a demandar. La Biblia dice que Dios, al que más le da, más le demanda. Entonces, hay personas que quieren meterse a pelear con las tinieblas y no oran ni media hora por día. Entonces, cualquier demonio los va a derribar porque no están fuertes espiritualmente. Entonces, ¿qué hace el ayuno? El ayuno mata nuestra carne, por eso nuestros deseos cuando estamos en ayuno empiezan a morir, cuando el cuerpo se empieza a debilitar y la carne, inclusive usted al principio, el primer día, por ejemplo, a mí me pasa siempre que entro en ayuno el primer día, me cuesta decirle no, porque es una lucha al principio, por eso es un sacrificio y por eso el ayuno mueve tanto la mano de Dios, porque usted en el ayuno eh, hace y trae a Dios, el ayuno trae a Dios a la escena, es un sacrificio que usted está haciendo, porque su cuerpo le está pidiendo comer y usted lo está golpeando. Pablo dijo, golpeo mi cuerpo, dijo Pablo, y lo pongo en servidumbre. Entonces, usted le está diciendo no a la carne y le está diciendo sí a Dios, sí a su espíritu. Entonces el espíritu empieza a vivir y su carne, su cuerpo, por eso la carne se debilita, pero el espíritu se pone fuerte. Entonces, cuando usted está fuerte en su espíritu, Dios baja y Dios se manifiesta y por eso hay demonios que no soportan cuando usted porta unción. Cuando usted lleva unción, yo he estado entre grupos de personas y si usted está ungido, usted siente el poder de Dios, que usted nombra una escritura y usted siente que el poder baja y se corre como una electricidad. Yo me pasa, a veces he estado con personas y digo, Señor, y siento el espíritu el espíritu de Dios que sube, que baja, que se pasea como una electricidad por mi cuerpo. Y también veo que las personas, los demonios alrededor lo perciben porque las personas se manifiestan, se ponen violentas. Muchas me han tratado mal, he llegado a lugares donde no le he hecho nada. De hecho, he pasado en lugares donde me tiran los autos encima, la gente sin conocerme porque es el mundo espiritual. Son los demonios que se manifiestan. Entonces, yo hablo desde mi experiencia. Después, otra experiencia que tuve fue con una persona. Esta persona tenía un plan bastante macabro y malvado. Esta persona, bueno, la había mandado un brujo, una bruja, con un plan. Esta persona me iba a matar, literal. Dios me guardó de la muerte. Y esta persona tenía un cuchillo. Y esta persona, bueno, me quería hacer daño con un cuchillo. Recuerdo que bueno, que Dios me manda que Dios tuvo misericordia porque esta experiencia, y le quiero contar, me había pasado. Cuando me había alejado de Dios, tuve esa experiencia. Entonces, bueno, también a veces nuestras consecuencias, esto lo quiero dejar en claro, a veces nuestras consecuencias hacen que el diablo tenga poder sobre nosotros y tenga legalidad sobre nuestra vida. Más allá de que a veces Dios nos escoge, Dios nos tiene misericordia. De hecho, ahora usted va a ver la misericordia que Dios tuvo con mi vida en ese momento, porque aún estando lejos de Dios, Dios tuvo misericordia y Dios me guardó. Y recuerdo que Dios escuchó una prédica, Dios me habló a través de una predicación y me dijo, el espíritu de muerte te va a visitar. Entonces, imagínese yo apartado y Dios me hablaba, yo sentía que los demonios me atormentaban y estaba pasando situaciones feas, sinceramente, por mis decisiones, consecuencias de mis decisiones, lo acepto, es la realidad,
Pero también quiero resaltar la misericordia que Dios tiene y el amor que Dios tiene con el hombre, inclusive a veces el hombre estando en desobediencia y siendo malo con Dios, porque esa es la palabra. Entonces, tuve esta experiencia donde, bueno, yo me había apartado, el demonio de muerte aprovechó, dijo, bueno, ahora le caigo encima. De hecho, bueno, Dios me había dicho, la muerte te va a visitar, que me tuviera atento, y yo me había apartado. Recuerdo que fue una mañana que, bueno, esta persona quería hacerme daño, tenía un cuchillo, y Dios me guió y yo sentí el ataque, mi cuerpo muy débil, estaba debilitado porque estaba peleando literal con un principado de muerte, y me dijo, y Dios me dijo, abrí la Biblia en el Salmo 91. Imagínense la misericordia de Dios, hermano. Yo estaba apartado, yo me había apartado de Dios. Si bien yo había tenido conocimiento, pero me había apartado. Imagínense cuánta misericordia. Si Dios hubiera querido, Dios me hubiera entregado y la muerte me hubiera despedazado. Y lo merecía, sinceramente lo merecía por haber jugado con el Evangelio. Pero quiero resaltar también en esta oportunidad la misericordia de Dios, y que esa experiencia me ayudó y me fortaleció y me dio más conocimiento también a la son de hoy para poder enfrentar el mundo espiritual, y enfrentar a los demonios. Entonces en ese momento, bueno, Dios me fue guiando. Imagínense, Dios me hablaba estando apartado de Dios. O sea, yo estando apartado de Él, Dios me hablaba y me decía, abrí la Biblia en el Salmo 91, y me dejé guiar porque no me quedaba otra en ese momento. Veía una persona que me quería matar literal. Entonces abro la Biblia y Dios me dice, lee el Salmo en voz alta. Y claro, la persona esta, en la cual el demonio de muerte se quería manifestar, porque la persona estaba decidida, literal, a quitarme la vida. Entonces, había sido por un mandato, había sido una bruja que había enviado a esta persona que me quitara la vida, una bruja que me trabaja, que busca destruirme, que busca pelear contra mi vida, atentar contra mi propósito, porque en realidad siempre que nos van a buscar tirar los brujos, las brujas, las personas de las tinieblas que pelean en realidad no pelean contra nosotros, sino contra lo que nosotros portamos. Ellos pelean contra lo que nosotros portamos, y a veces nosotros portamos algo tan grande de parte de Dios que inclusive los brujos lo perciben, inclusive los demonios lo perciben, y a veces nosotros andamos derrotados con una actitud cabizbaja, y los demonios asustados por el potencial que nosotros llevamos por dentro. Entonces, cuando Dios me dice que abra la Biblia en el Salmo 91, abro la Biblia, empiezo a leer el Salmo, recuerdo que lo recité, por eso yo puedo dar testimonio de que el Salmo 91 tiene un poder extraordinario. Y yo sentía a esta persona, porque había algo que nos distanciaba con la persona, no la tenía enfrente. Yo sentía cómo esta persona se empezó a manifestar, y cómo el demonio empezó a perder poder. ¿Por qué? ¿Qué busca hacer estos demonios? Estos demonios buscan intimidar. Siempre usted va a ver que los demonios, cuando se manifiestan, ellos buscan intimidar. Ellos van a hacerle sentir miedo. ¿Entiende? Y más el espíritu de muerte. El espíritu de muerte va a querer tomar lugar. Por eso, ¿qué me enseñó Dios en las experiencias que yo tuve? A que la autoridad la tengo yo. La Biblia dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, yo adopto esa promesa para mi vida, y el demonio se tiene que sujetar. Le guste o no le guste, se tiene que sujetar. Entonces, cuando uno es inexperto y el demonio de muerte a través de la manipulación busca meterle miedo, uno se asusta. Normalmente uno se asusta, no. Ahora, cuando usted sabe que usted tiene la autoridad y que usted tiene el poder en la situación, ¿entiende? Usted maneja la situación, entonces usted ya es diferente. Usted ya sale de la defensiva y va a la ofensiva. Entonces, claro, tuve que sacar agallas en ese momento porque no me quedaba otra, no tenía otra escapatoria. Entonces, recuerdo que empiezo a recitar el Salmo 91 en voz alta, lo recito completo, y Dios me dice, ahora ora y reprende. Y Dios me decía de la muerte. Y Dios me decía de la muerte, porque empecé a reprender a los demonios, empecé a atar demonios, pero Dios me decía, es contra la muerte la oración. Entonces empecé a orar, recuerdo, y a reprender la muerte. Y Dios me dijo, como yo le hablo de cómo Dios trató conmigo en esa ocasión, y Dios me dijo, nombraré la sangre. Nombrar la sangre, Dios me guiaba, mencionar la sangre de Cristo, y empecé. Y cuando yo nombraba la sangre, recuerdo que esta persona yo sentí
cuando la persona, como le digo, había algo que nos separaba con la persona, no la tenía enfrente, yo sentí literal cuando la persona, ¡boom! No sé si cayó, si se golpeó contra el piso, no sé. Sé que yo sentía también en mi cuerpo la debilidad porque sé que estaba habiendo una lucha espiritual. Y recuerdo que cuando empiezo a nombrar la sangre, cuando empiezo a atar a este demonio y lo empiezo a reprender, recuerdo que yo sentía que la persona tosía, 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 y que la persona hacía arcadas cuando yo lo reprendía, porque encima Dios me decía con autoridad. Entonces yo reprendía en el nombre de Jesús y con autoridad. Siempre, yo le hablo desde mi experiencia, siempre que usted vaya a reprender un demonio, no deje que el demonio tome el control. El control lo tenemos nosotros. El poder lo tenemos nosotros. ¿Entiende? Porque siempre los demonios van a buscar eso, como le digo, intimidar. Entonces, si el demonio logró meterle miedo, el espíritu tiene poder sobre usted y él va a tomar el control de la situación. Entonces, si un demonio, la Biblia dice que todo lo que atara en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatare o desatare en la tierra también es desatado en el cielo. Entonces, cuando habla del cielo está hablando del mundo espiritual. Entonces, cuando viene un espíritu y se quiere, y yo lo te ato en el nombre de Jesús, y usted le habla con autoridad y con poder, y más si usted es una persona, como le digo, que tiene oración, que tiene ayuno, el demonio no lo puede ni tocar, ni tocar. Y usted va a ver, inclusive, por qué es tan importante la integridad. Usted fíjese cuando Satanás quiso tocar a Job, Satanás se lo quería comer crudo a Job, lo quería partir al medio, se lo quería comer crudo. ¿Qué tuvo que hacer Satanás para quitarle a Job las cosas que él tenía? ¿Delante de quién se tuvo que presentar? Él para poder quitarle los hijos, quitarle la riqueza que Job tenía, e inclusive tirarlo solo y ponerlo sarnoso y poner una sarna y dejarlo a Job tirado solo. Para él quitarle todo eso, él tuvo que ir y presentarse delante de la presencia de Dios. Porque él necesita el permiso de Dios para poder actuar, porque si Dios no le da permiso, él no puede tocar a una persona que está en integridad. Él no tiene poder. Él tiene que ir delante de Dios y si Dios le da el permiso, él puede acceder, si no, no. ¿Entiende? Pero la Biblia dice que Job era justo, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal y íntegro. Entonces, una persona tiene que tener estas cualidades. Él estaba cercado, el mismo diablo lo reconoció. Dijo, le dijo a Dios, tú lo has llenado de un todo, lo has cercado. Al trabajo de sus manos has dado bendición. ¿Por qué? ¿Qué se había despertado en el diablo? Envidia. Inclusive Dios mismo le hizo propaganda a Job. Dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, justo, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Claro, imagínese, Dios le puso ese diploma al diablo, el diablo se puso de los pelos. Dijo, a este me lo voy a comer crudo. ¿Entiende? Porque el diablo siempre va a buscar eso. Y los demonios no pueden tocar a un cristiano que es genuino, que tiene integridad, no lo pueden tocar. Los demonios se van a retorcer. Y quiero decirle algo, cuando usted hace ayunos, usted va a llegar en lugares donde usted pisó nomás el lugar, usted entró en una casa y usted hace una persona que se mantiene en ayuno, que se mantiene en oración y que la oración suya no es una oración, una vana repetición, una oración en el espíritu, que su espíritu se conecta con Dios y usted va a ver que cuando usted pise un lugar, los demonios se manifiestan, es automático. De repente usted va a ver que el otro lo mira mal, que el otro lo insulta y usted dice, ¿qué le pasó? No entendí. El otro viene y lo empuja y usted va a decir, ¿qué le pasa? Claro, son los demonios. Es el mundo espiritual claro, que no soporta que haya caído alguien con unciones, al igual que los brujos. Los brujos cuando cae alguien que tiene unción, ellos lo perciben, ellos saben. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no pueden subir sus ales, ellos, porque cada brujo cuando va a hacer un trabajo invocan demonios, ellos en su altar invocan espíritus inmundos. Entonces cuando hay un cristiano, la unción de Dios llegó a un lugar, ellos no pueden hacer eso libremente. Por eso digo, hay unciones y hay unciones. Después quiero hablar sobre eso, de lo que Dios, yo como siempre digo, no me hago el experto en los temas que hablo. Yo hablo siempre desde mi experiencia y como Dios me ha enseñado a mí. Puede venir otra persona, inclusive yo hasta el día de hoy aprendo de otras personas que han pasado experiencias mucho más interesantes capaz que las mías o experiencias más fuertes y yo aprendo
de eso, nunca dejo de aprender, pero digo, siempre yo hablo desde mi experiencia y hay unciones y unciones. Si bien la unción de Dios es poderosa, hay unción que es para adoración, hay unción que es para guerrear en el mundo espiritual, que creo que es la unción que Dios le da al evangelista, que es una unción a donde el evangelista impacta, a donde el evangelista es de ayuno. El evangelista, usted se va a dar cuenta, porque el evangelista tiene un carácter que un brujo no lo hace retroceder. ¿Entiende? Un brujo no le hace temblar la pera, porque Dios lo capacitó al evangelista y le dio unas armas que el evangelista se puede parar en una plataforma y estar enfrente de 10, 20 brujos y no le van a hacer temblar la pera, porque Dios lo hizo pasar por tantas cosas. Dios lo moldeó tanto, lo pasó por tantas cosas, que esta persona, y más con el poder de Dios dentro, con la unción de Dios dentro, los brujos no lo hacen ni temblar. Es más, cuando un evangelista o una persona ungida o un ministerio de Dios llega, porque no estoy desprestigiando ningún ministerio, no estoy desprestigiando el ministerio del pastor, no estoy desprestigiando el ministerio del profeta, del maestro, no estoy desprestigiando los demás ministerios, sino que digo, yo me enfoco en ese ministerio porque es el que Dios me ha entregado a mí, el ministerio de evangelista, es lo que me siento identificado. Y bueno, y en base a eso quería hacer este video, compartir con ustedes, porque bueno, sí, me gusta mucho el tema de la liberación, quiero seguir aprendiendo. De hecho, recuerdo que yo le decía a Dios en mi oración y le decía, Señor, yo quiero que usted me dé autoridad sobre los demonios, quiero tener autoridad, quiero... Y a veces nosotros pensamos que para que Dios nos dé autoridad, la ocasión se va a presentar así, que vamos a venir y que nuestro pastor nos va a dar la oportunidad de orar por el endemoniado y echar fuera el demonio. A veces nosotros pensamos que es así y a veces no. Cuando uno pide eso, a veces usted tiene que actuar de la manera que menos lo espera. Capaz que dice Dios, bueno, vos me estuviste pidiendo una oración que querés autoridad, bueno, ahora la tenés que ejercer. Y capaz que la ocasión se le presentó y usted tiene que actuar y tomar autoridad. Y capaz que usted no estaba, lo enganchó como frío, como se dice, la situación. Y ahí tiene que tomar autoridad. Y ahí usted va agarrando experiencia en el mundo espiritual. Ahí usted va agarrando experiencia. Entonces, por eso le digo, yo sé el ministerio que Dios ha entregado en mis manos porque sé el ataque que recibo, ¿entiende? Recibo ataque de brujo, en mis redes sociales me mandan de perfiles falsos. Mire, le cuento una experiencia que tuve. Me mandó una solicitud una persona que era un perfil falso, era una foto de una mujer, salía el nombre de la persona. Y cuando me meto, creo que tenía 20, 25 amigos. Cuando entro en su perfil y empiezo a ver sus amigos, todos los amigos que tenía, todas las personas que tenía, que eran 25 o 30 personas que tenía de amigos, todos tenían mi nombre. Todo, pero literal. Y tengo una persona que es testigo porque le mostré y decía Hugo Díaz, Hugo Díaz. Cuando voy y meto Hugo Díaz, Hugo Díaz, todos se llamaban igual. Entonces digo, wow, claro, y me impactó. Y Dios me dijo, claro, esta persona es un brujo que ha recibido tu nombre, el diablo le ha revelado tu nombre, pero él está tanteando porque quiere saber quién es. Entonces Dios me decía, esta persona te está buscando para atacarte, para subirte a su altar. Y no sabe que sos vos, entonces está tanteando, ha mandado a varios Hugos Díaz para saber quién es. Y llegó a mí, pero no sabía que era yo. Entonces, claro, yo al descubrir eso, digo, wow, cómo la brujería me persigue, cómo los brujos buscan destruirme, cómo buscan manchar mi testimonio. Mire, la brujería lo primero que va a hacer es debilitarlo, es quitarle la unción, porque una vez que un brujo, una bruja, como le digo, ellos trabajan con manipulación. Entonces, estos demonios, porque son demonios, estos demonios lo primero que van a hacer es a usted introducirlo. Se van a acercar primero con manipulación, como amigo, pum, y lo empiezan a enredar, y se manejan con astucia. Entonces, una vez que usted hace así, pum, pum, buscan que usted se salga del lugar. Cuando usted se salió del lugar, manchan su imagen y le caen arriba. Entonces, ellos ya tienen un arma para manipular. La brujería es así. Entonces, usted no puede tomar autoridad. Por eso el espíritu de Jezabel trabaja de esa manera. Por eso Jezabel con Acab, Acab literalmente era un pollerudo porque lo manejaba su mujer. Él no tenía los pantalones de hombre que Dios le entregó. Por eso el diablo siempre busca pervertir el modelo de Dios. Eh, porque la Biblia dice que la mujer se debe sujetar al varón. Y no es que yo sea machista por decir eso. Es escritura. Dice que la mujer se sujete al varón.
La autoridad de la casa es el varón, no la mujer. Entonces, este espíritu siempre va a buscar, porque más allá de que se manifiesta en muchas mujeres, también se manifiesta en hombres. Los demonios de manipulación siempre van a buscar tomar el control, y ellos van a buscar siempre hacerle sentir culpa, porque trabajan con este demonio de la culpa también. Entonces, si logran hacerte sentir culpa, ellos te debilitan, y de esa manera ellos, una vez que te tienen debilitado, es como que con la culpa te pusieron el pie encima. Entonces vos de ahí no podés salir. Claro, vos no tenés poder para reprenderlos, vos no tenés poder para decirle no al pecado, vos no tenés poder para decirle no a lo que ellos te ofrecen, porque claro, tienen el pie encima tuyo, porque te ganaron a través de la manipulación, porque te hicieron entrar en su juego. ¿Entendés? Entonces cuando vos discernís este demonio, y cuando vos ves este demonio ya de lejos, vos te atajás. Entonces vos decís, Dios te da las armas, y este es manipulador, esta es manipuladora, cuídate porque te van a manipular. Entonces voy buscando, pum, 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 y una vez que descubrí el demonio, después empiezo a ver, bueno, Señor, cómo guerreo. Y Dios me va dando las armas, Dios me ha mostrado sueños. Dios en una ocasión me mostró una persona que era un familiar cercano mío, y Dios me mostraba en un sueño que la persona me estaba trabajando con brujería. Inclusive la persona trabajaba conmigo. Y Dios me lo mostró en un sueño, que esta persona no era él literalmente el que me hacía brujería, sino que él acudía a un brujo, eh, y Dios me mostraba en el sueño que era un brujo poderoso el que me estaba trabajando, y esta persona me mostraba que este familiar, bueno, Dios me mostraba en un sueño que me estaba trabajando con brujería, que él iba y pagaba a un brujo para que el brujo trabajara mi vida. Entonces digo, Dios me ha dado eso, el tema de los sueños también, todas esas armas, sueños, visiones. A veces Dios me avisa, a veces veo una persona y Dios me dice, tené cuidado con esta persona, habla mi espíritu. Entonces, Dios le va a hacer sentir, usted va a conocer a una persona y usted va a sentir una incomodidad, algo, se ve bueno, pero hay algo que no me cierra de esta persona, hay algo, usted va a sentir, Dios le va a empezar a sentir, a hacer sentir esa incomodidad, y usted va a decir, hay algo de esta persona que no, todo bien, es simpática, es simpático, pero hay algo, usted va a ver esa sazón como que no cierra, y después usted lo termina descubriendo, ¿entiende? Pero cuando usted lo descubre, a veces ya es tarde. Por eso es bueno siempre estar en comunión con Dios, para usted descubrir el mundo espiritual, ¿entiende? Yo le cuento estas experiencias porque esto me ha guardado de caer en manos de brujos, de caer en manos de brujas, eh, de estar en muchas ocasiones con personas, se han acercado a veces jóvenes, mujeres, en mi caso, que se han acercado a mí, y se presentan como amigas, se presentan como que buscan lo mejor, y usted va viendo que están buscando enredarme, que me incitan a pecar, que me incitan a llevarme al pecado. Por eso yo con esta gente, corto de una, porque si la persona viene a romper mi integridad, no está buscando ni una amistad, ni está buscando tener una relación seria conmigo, ¿entiende? Entonces yo estoy atento a la jugada y digo, no, esta persona está buscando romper mi integridad. ¿Por qué? Porque una vez que el diablo rompe mi integridad, me cayó encima. Y una vez que el diablo logra hacer debilitarme, me cae encima y me aplasta. Entonces desde ahí ya tienen su arma. Por eso el manipulador trabaja así. Primero te estudia, te va a estudiar, se va a presentar como amigo, como amiga, como que está interesado en vos, como que está interesada en vos, ¿entendés? Te va a estudiar un tiempo, un tiempo, un tiempo. Una vez que se ganó tu confianza, ahí te agarró, te enlazó. Y una vez que te enlazó, busca hacerte caer en pecado. Cuando te hizo caer en pecado, ¡pah!, te aplastó y te cayó arriba. Y usted va a decir, wow, pero se veía tan buena gente. Claro, porque era toda una estrategia, era un demonio que se escondía. Era toda una estrategia que la persona estaba usando para llegar a concretar lo que terminó mostrando al final. Entonces yo he tenido esta experiencia, y hoy, cuando yo me presento frente a una persona, Dios me ha dado el discernimiento. Entonces digo, no, este es una buena persona, es genuino, se nota la transparencia. Pero cuando usted es una persona falsa, yo por ejemplo, un envidioso, me ha tocado saludar personas envidiosas, usted ve que la persona le dice, qué bueno, me alegro de verte, y usted ve el rostro de la persona que tiene una ira, tiene una bronca, usted se da cuenta que la persona no lo banca, no lo puede ni ver, y es muy notorio, el demonio de envidia se manifiesta, ¿entiende? O usted le cuenta a alguien que capaz que usted lo considera un allegado, un familiar, un amigo, una amiga, o un padre, a veces en las familias también pasa,
Usted le va a contar un proyecto, usted le va a contar y la persona, ah, sí, usted le va a notar que no se puso para nada contento porque es un demonio que se manifiesta y ahí podemos ver la envidia. Yo he visto familiares que se largan brujería entre ellos o buscan hacerle brujería al otro para hacerle maldad, para verlo mal porque le molesta a veces verlo bien, inclusive. En mi caso, las personas que muchas veces me han largado brujería, porque muchos no saben que yo sé, pero yo conozco mucha gente que Dios me ha mostrado en sueños que ellos me trabajan con brujería, que me desean el mal. He tenido sueños donde Dios me ha mostrado gente que allegada a mí, que me desprecia, que me miran así. Entonces es Dios guardándome, diciéndome, con estas personas no tengas contacto, alejate de este tipo de gente, alejate de aquella persona porque no trae buena intención. Entonces cuando usted tiene una comunión con Dios y usted prioriza siempre la comunión con Dios, el leer la Biblia, el orar, el ayunar, es muy difícil que lo engañen. Es muy difícil. Usted en el mundo espiritual va a tener un tacto. Y más en mi caso, como Dios me ha dado esa sensibilidad de conocer a los demonios. Entonces yo veo, acá hay un demonio de ira. Este bicho es manipulación. Entonces usted tiene, yo tengo ese tacto y sé que tengo que aprender muchas cosas más. Sé que Dios me va a seguir enseñando. Pero hoy no soy el mismo que era hace 5 años atrás. Hoy en el mundo espiritual tengo una experiencia que adquirí, que sí, en el momento a veces uno tiene que sacar la espada y pelear ahí en el momento y aprende y a veces cobra y uno dice, bueno, Señor, ¿y cómo es esto? Y Dios le va enseñando y ya después uno va viendo que se va armando y se va ejerciendo y ya uno tiene más carácter. Entonces ya no viene cualquier demonio y se para enfrente con la misma autoridad. Ya usted sabe cómo tomar autoridad en el nombre de Jesús y lo ata al demonio y usted va al frente. ¿Entiende? Entonces el demonio va a buscar siempre intimidar. Siempre esa es la primera herramienta hay demonios que inclusive mienten. Por eso es bueno tener integridad, porque así como hay demonios que mienten, hay demonios que también exponen. Entonces, si yo, un ejemplo, estoy en pecado, me estoy conduciendo mal, y yo quiero ir a hacer liberación, ese demonio me va a exponer. Entonces los demonios en el mundo espiritual nos conocen. Entonces yo no puedo ir, y por eso digo que la manipulación trabaja de esa manera. ¿Por qué? Porque una vez que el manipulador te hizo caer en pecado o hizo que vos te apartaras de Dios, porque a veces con la manipulación te terminan alejando de Dios, si hizo que vos te apartaras de Dios, te ponen el pie encima. Entonces el demonio sabe que vos estando bajo su pie, vos no tenías autoridad para echarlo fuera. Vos no tenías autoridad para hacerle guerra. El demonio tomó autoridad sobre vos y te tiene agarrado de ahí porque de ahí esa es su arma. Entonces el demonio te está manipulando. Entonces cuando vos vayas a echarlo fuera, el demonio te va a decir, ¿qué me va a echar fuera vos si mira esto, si mira aquello, si mira aquello? Claro. Y el demonio saca la carta que vos tenés escondida de tu pecado oculto, de lo que has hecho, capaz que no has confesado o cosas así, y el demonio lo expone. Entonces, cuando vos tenés integridad, hay demonios que igual vos podés ser íntegro y hay demonios que mienten, porque la Biblia dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Entonces van a haber demonios que aunque vos tengas integridad, te van a buscar exponer delante de la gente. Inclusive he visto liberaciones donde el demonio le ha dicho a la persona que la está liberando, no tenés unción, te falta unción. Y el demonio busca llamar la atención y fanfarronear porque es lo que le gusta a los demonios, hacerse ver, exhibirse porque ellos siempre buscan la gloria para su vida, o sea, para ellos, digamos, el demonio va a buscar que a él se lo alabe, es lo que buscan, es lo que el diablo busca, quitarle la gloria a Dios y llevarse la gloria a ellos. Entonces, los demonios hacen esas cosas y yo he visto eso, entonces siempre es muy importante cuando usted entra en guerra espiritual, más si usted es de pelear con brujos, con brujas, usted sabe que hay altares que están peleando contra usted, que hay altares que están buscando destruir su ministerio, que hay altares que están buscando destruir su iglesia, ¿entiende? Porque en ocasiones vas a ver que los brujos se te infiltraron ahí, ¿entendés? Entonces vos los tenés dentro de tu iglesia y no sabes cómo sacarlo y capaz que vos ya los descubriste, Dios te mostró y te dijo, este es brujo, aquella es bruja. Entonces Dios te dice, está atento y tenés que cuidar, a veces como pastor te toca cuidar y decir, bueno, mirá, sí, pum. Y a veces Dios te manda una persona, a veces Dios te manda otra persona que viene y boom, te abre los ojos, te muestra el panorama o a veces te dice, mirá, pegale por acá, mirá, hacele por allá, siempre.
Siempre que vos necesites ayuda en tu ministerio, Dios, por eso también como los demonios trabajan en conjunto, Dios tiene personas también que también trabajan en conjunto y Dios unge y tiene diferentes ministerios que Dios los capacita y los va usando para después enfrentar las tinieblas, porque inclusive yo he visto estos tipos de demonios de brujería que se meten dentro de las iglesias. La brujería, estos demonios entran en las iglesias, pervierten, se tratan de meter, inclusive he visto brujos en iglesias, pasé por iglesias donde los brujos estaban infiltrados en la música, habían brujos que se infiltran en los servicios, brujos que se infiltran en las oraciones, inclusive yo, no me lo ha contado nadie, yo he estado enfrente de personas que hablan supuestamente en lengua y yo he visto la unción que se mueve y digo, no, esta no es la unción de Dios. Entonces, la persona no está hablando en lengua de Dios, sino que estaba hablando en lengua satánica. Yo sentí un poder medio raro y digo, acá nos estamos. Claro, porque la persona está invocando demonios y usted va a decir, pero en la iglesia sí, a veces en las iglesias se infiltran y hacen eso para hacer guerra. En el mundo espiritual los brujos se meten para hacer guerra en el mundo espiritual y para enfriar la iglesia. Entonces vos vas a ver que la iglesia de a poco se va a ir debilitando, vos vas a ir viendo que la iglesia se te está debilitando, que las personas te empiezan a faltar, que el otro no se compromete, que el otro no tiene esto, que al otro no le gusta el servicio. No vas a ver en la iglesia que la iglesia se te ponga sólida, más allá de que vos seas un hombre de Dios y que vos tenés la unción de Dios y tenés la cobertura y tenés la vindicación de Dios, vas a ver claro porque tenés brujos o brujas operando dentro de tu iglesia que te están obstruyendo a hacer el trabajo. Entonces, vos ahí ya en ese caso vos tenés que tomar otras cartas en el asunto y vos decís, bueno, a ver cómo hago. Pum, mira, si este trabaja así, ¿cómo ataca este? Entonces, tenés que ser, Jesús dijo que teníamos que ser, que teníamos que ser astuto también. Astuto, teníamos que ser manso como cordero, pero astuto como serpiente, creo que dice la escritura, no me quiero equivocar. Sé que dijo Jesús que teníamos que ser astuto, entonces hay guerra con los demonios en lo que nosotros tenemos que usar la astucia. Entonces, decir, si un brujo, un manipulador te estudia, bueno, vos tenés que ver y decir, bueno, ¿cómo ataca él? ¿Cuál es su herramienta? Bueno, mira, él se va a buscar ganar mi confianza. Bien, ¿cómo hago yo? Entonces, después yo ya tuve una mala experiencia y me golpeó un brujo. Bueno, yo ya para el otro brujo ya lo encaro diferente. Entonces, hago ver como que él me está ganando la batalla, como que él me tiene la correa y mientras tanto yo lo voy estudiando, lo voy estudiando, lo voy estudiando, pum, pam, pam, lo estudié. Una vez que estudié, pum, doy el golpe. ¿Entienden? Y el brujo siente el bombazo y queda las tambaleadas. Entonces usted va a ver que Dios le va dando esas armas y esas estrategias. Entonces el brujo se aira. Yo he visto brujos que me miran enojados, claro, porque saben que pelean con alguien diferente y aparte porque Dios me capacitó, pero tuve que cobrar al principio. En el mundo espiritual cobraba por acá, cobraba por allá, claro, no sabía, Dios me fue capacitando. Es como todo. Y inclusive en el mundo espiritual se va subiendo de nivel. Uno peleó con un brujo y después le va a tocar pelear con un brujo más poderoso, después le va a tocar pelear con un brujo más poderoso, después con un satanista y así se va subiendo y Dios cada vez lo va fortaleciendo. Nunca se deja de crecer, el límite lo pone uno mismo. Entonces, quería compartirle este video porque quería hablarle desde mi experiencia, desde lo que yo he tenido de experiencia en la liberación y capaz a alguien le puede servir, siempre, siempre sé que mis videos le pueden servir a alguien. Eh, yo, de hecho, bueno, siempre cuento y me gusta hablar de mi experiencia, como le digo, porque inclusive ha habido gente que me ha dicho, wow, yo no sabía esas cosas, a veces hablo del mundo espiritual y no me pongo a hablar misterio, como siempre digo, porque hablo de lo que Dios me ha enseñado a mí. Creo que tengo armas, capaz que no son unas armas terribles, pero tengo armas que a alguien puede decir, wow, no sabía eso. Ah, entonces esta persona es un brujo y usted empieza a descubrir, entonces esta persona me trabaja con brujería. Ah, entonces esto, Dios a veces le va a mostrar en sueño, a veces Dios le va a mostrar sueños donde usted se está peleando con esa persona te está trabajando con brujería, esa persona te está haciendo daño. Siempre también tener presente la oración, siempre guíate por la oración. Dios responde la oración y Dios a través, la oración tiene un poder increíble. De hecho, los brujos tiemblan con un cristiano que ora y que ayuna, porque ellos saben que un cristiano que tiene oración les tumba sus trabajos, no les deja subir los baales, como decía. Entonces, es lindo saber eso.
y bueno, y toqué mucho el tema de la brujería porque también va en base a esto, a las experiencias que he tenido, porque en mi caso, yo en el mundo espiritual con el que yo peleo, es mucho con la brujería. Entonces, sé que también es por mi ministerio, el ministerio con el que Dios me ha dado y por lo que yo porto, que me atacan los brujos. Y bueno, y tengo que pelear contra eso. Entonces siempre me estoy guardando, siempre estoy viendo y por ahí tengo mi momento donde como que me descuido un poco y empiezo a sentir boom, los bombazos. Entonces como que Dios me dice, no te descuides porque esto es una guerra. A veces queremos irnos de picnic un tiempo y Dios dice, no, esto es una guerra. Acá no hay que relajarse nunca. Y si terminamos una batalla hay que saber que se termina esta y se empieza la otra. El cristiano no se puede relajar porque estamos en un campo de batalla, no estamos de picnic. Entonces, a veces sentimos el sacudón porque nos descuidamos. Porque empezamos de repente, bueno, hoy ya oro más tarde y empezamos a dejar la oración. Bueno, más tarde leo un versículo y ya no leemos. Y siempre más tarde, y bueno, y mañana, y bueno, y pasado. Y cuando quisimos acordar pasaron 2 días que no oramos, 2 días que capaz que no leímos la Biblia y el cuerpo y la carne empieza a tomar poder. Entonces usted va a ver que se empieza a volcar por lo malo, usted va a ver que a lo malo le empieza a llamar bueno y a lo bueno le empieza a llamar malo y usted empieza a ver, algo raro está pasando acá, claro, porque se descuidó. Entonces la oración tiene que estar ahí siempre. La oración es poderosísima, tiene un poder impresionante. La brujería, el diablo y el infierno tiemblan cuando ven a un cristiano que tiene oración. La oración hace temblar literalmente. La oración de un cristiano hace temblar el infierno. Y los demonios lo saben, el infierno lo sabe, el diablo lo sabe. Por eso el cristiano siempre va a ser atacado en su oración. Por eso el diablo va a buscar siempre o va a tratar de lograr obstruir tu oración, como lo hizo con Daniel, cuando Daniel estaba orando, que mire, justo cayó el ejemplo. Cuando lo hizo con Daniel, que Daniel estaba orando, que Daniel inclusive entró en un ayuno porque su petición no había recibido respuesta y hizo un ayuno de 21 días y bajó el ángel y le dijo que su oración había sido escuchada desde el primer día, solamente que el príncipe de Persia se le opuso, o sea, un principado que estaba en el aire, se le opuso y le estaba haciendo guerra. Entonces el ángel tuvo que pelear con él y lograr llevar la oración de Daniel que llegara a la presencia de Dios. Por eso le digo que en ocasiones nuestra oración va a entrar en ataque, va a entrar en guerra porque estamos en una guerra, porque no estamos en un picnic. Así que no nos debemos relajar. Quiero compartir esto con tu vida, te bendigo. Recuerda siempre, esto es una batalla y tenemos que tener la armadura de Dios, como dice Efesios 6:10. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para poder estar firme, dice, contra las acechanzas del diablo. Y una vez acabado todo, dice, está firme. Velad y orar, dijo Jesús. Velad y orar. Tenemos que estar atentos. No estamos en un camping. Esto no es un picnic. Estamos en una batalla y nuestro enemigo no juega. Y cuando nosotros nos descuidamos, ¡pa! Y más si somos personas que peleamos contra la brujería, que peleamos contra los brujos, contra altares. Cuando te descuidaste un poquito así, vas a empezar a sentir los bombazos que te caen. Y pero soy cristiano, sí, pero si no tenés oración, no sos cristiano. Si dejaste la oración, si dejaste el ayuno y dejaste la lectura, estás débil. El diablo te va a partir como un queso porque las armas que vos necesitas espirituales, la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, son espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, de demonios, para destruir los demonios que se presenten en nuestra batalla. ¿Y cuáles son las armas? El ayuno, la oración, la palabra de Dios. Así que no soltemos esas armas, agarrémonos cada día más con más fuerza de esas armas. Que el ayuno se vuelva algo de nuestra vida, que el ayuno se vuelva parte de nosotros, que digamos, el ayunar se vuelva una disciplina en nosotros y vamos a ver que la unción de Dios va a estar con nosotros, el poder de Dios va a estar con nosotros y vamos a ver a Dios en cada cosa que hacemos. Así que nada, los bendigo, gracias por seguir mis videos, gracias por ver mis videos, por seguir mi canal.
A cada persona también que le pido que ore por este canal, porque también necesito de sus oraciones, necesito poder seguir haciendo videos como estos. Desde mi humilde experiencia, poder ayudarlo, para mí ya es un privilegio. Poder llevar una palabra de aliento para tu vida es un privilegio. Así que te bendigo, bendigo tu vida, tu familia, cada persona que me ve ahí detrás de esa pantalla. Envío bendición en el nombre de Jesús, que Dios pueda bendecir tu vida. Deseo que Dios pueda, que puedas terminar este año 2024 de una manera exitosa, que Dios pueda bendecir tu vida, que cada vez Dios pueda revelarte más cosas. Afírmate en Dios, agárrate fuerte de Dios, recuerda siempre las promesas de Dios, no dejes que el diablo te robe las promesas y recuerda que Dios está siempre a tu lado. A veces nosotros somos los que nos alejamos de Él, pero Dios está siempre ahí. No deje de escuchar su voz, no deje de buscar su presencia. Ora, ayuna, lee la palabra y fortalécete en Cristo. Te bendigo, bendigo tu vida. Compartí este video si te gustó con aquella persona que puede estarle haciendo falta y deseo que puedas tener un excelente día y que Dios pueda bendecir en gran manera tu vida. Dios te bendiga en gran manera.